Un saludo cordial en esta hora para todos aquellos que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Estamos en nuestro estudio del libro a los Hebreos y hoy llegamos al capítulo 5. Vamos a estar leyendo los 10 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amado Dios, gracias por tu palabra. Que esta palabra, Señor, traiga luz, iluminación en nuestro caminar diario. Que tu Espíritu Santo la selle en nuestros corazones y podamos, Señor, nosotros comprenderla, entenderla, Señor, y vivir de acuerdo a las directrices tuyas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío tenía un sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote era el mediador entre Dios y él. Y cada persona que pertenecía a este pueblo sabía que el sumo sacerdote era esa persona que presentaba los sacrificios delante de Dios para la expiación de los pecados. Pero durante la época del Nuevo Testamento, en los tiempos de la iglesia primitiva, pues un judío pudo haberse preguntado cómo le van a perdonar los pecados si nadie está ofreciendo sacrificios ni intercediendo por usted. Eso le podría decir un judío a un cristiano. ¿Cómo puede usted decir que el pacto nuevo, el pacto a través de la sangre del Señor Jesucristo, ahora es superior al antiguo pacto, el pacto dado por Moisés, si no tiene ningún sumo sacerdote? ¿Qué habría respondido ese cristiano al cual le hubieran podido hacer esos interrogantes? Él simplemente diría, sí tenemos un sumo sacerdote y ese sumo sacerdote es perfecto. Él ha ofrecido sacrificio por nuestros pecados y no tiene que estar haciendo sacrificios cada año, sacrificios a diarios. Hizo un sacrificio único que expía todos los pecados cometidos en la historia desde el principio hasta el final de los tiempos. De tal manera que ese sumo sacerdote es más grande que cualquier otro que haya existido y su sacrificio también fue el mayor de todos. Y además podría decirle, y nuestro sumo sacerdote se encuentra ahora sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo permanentemente por nosotros, el pueblo al cual le pertenecemos. Ahora, los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacerdotes del pacto antiguo, simplemente eran puentes entre Dios y el hombre. Los hombres no podían ir directamente a la presencia de Dios. Por eso Dios llama y escoge a algunos para que sean esos intermediarios, para que llevaran a otros a su presencia. Así que los sacerdotes eran mediadores de Dios. Ahora, con el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, se acabó la necesidad de tener un templo y ya no hay necesidad de más sacerdocio levítico. No había necesidad de un sumo sacerdote como los que sucedieron a Aarón,
ni ninguna otra forma de sacerdocio humano, porque el Señor Jesucristo se constituyó como sumo sacerdote y de igual manera Él fue el sacrificio, el cual abrió el acceso eterno para el hombre a la presencia de Dios. Recordemos que en el momento de la crucifixión, cuando el Señor Jesucristo muere, el velo del templo se parte en dos y deja abierto el lugar santísimo para que cualquier persona fuera a él por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. De tal manera que Jesucristo logró lo que miles y miles de sacrificios presentados por una gran cantidad de sacerdotes nunca pudieron lograr. ¿Mm? Él abrió de manera permanente, de manera continua, el camino a Dios, de modo que cualquier persona de cualquier época puede entrar a la presencia de Dios por la fe en Cristo. Muy bien, en este texto vamos a ver algunas cualidades del sacerdote. Vamos a mirar los primeros 4 versículos donde dice así la palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En estos versículos se mencionan 3 características de un sumo sacerdote judío. La primera característica es que Dios los nombraba. La segunda, que era compasivo con quienes se ministraba. Y tercero, ofrecía sacrificios por ellos. Muy bien, así es que veamos la primera característica, que es que Dios lo nombraba. Era nombrado por Dios de entre los hombres. O sea que tenía que ser hombre. Un sumo sacerdote debía participar de la naturaleza de las personas para quienes ofrecía esos sacrificios o para quienes oficiaba. Así que el sumo sacerdote verdadero debe salir de entre los hombres, debe ser hombre. Ahora, Dios no escogió a los ángeles para que sean sacerdotes. Los ángeles no tienen la naturaleza humana y no pueden entender a los hombres porque no tienen una comunicación abierta con los hombres. De tal manera que solo un hombre podía estar sujeto a las tentaciones de los hombres, podía experimentar el sufrimiento como los hombres y también podía estar capacitado para servir de forma compasiva, de forma misericordiosa. Así que solamente un hombre podía servir de manera correcta en favor de los hombres. Recordemos que esta epístola fue escrita para los hebreos. Los judíos entendían que todo sumo sacerdote debía ser un hombre. El problema de los judíos estaba con la encarnación. ¿Cómo así? Sí, que Dios se hiciera hombre. Y lo que el Espíritu Santo está diciendo acá de una manera muy, muy sencilla es que el Mesías, quien es el mismo Dios, no podía haber sido sumo sacerdote verdadero si no hubiera sido hombre. A menos que Dios pudiera sentir y pasar por todas las cosas que pasaban los hombres. Él no tendría la comprensión experimental de ellos a quienes representaba. Recordemos que en el antiguo pacto el hombre no podía acercarse a Dios. Después de la caída, Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto y el hombre perdió ese acceso directo a la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios le dio instrucciones de que no se acercaran al monte Sinaí, porque allí Dios se manifestaría a Moisés cuando le dio el pacto de la ley. Ahora, en el templo y en el tabernáculo,
Dios estaba detrás del velo y solamente el sumo sacerdote podía acercarse a él. El resto del pueblo debía mantenerse alejado de ese lugar santísimo. Ahora, cuando Dios el Padre envía a su Hijo, el Señor Jesucristo, Él quiso estar cerca del hombre. Ya no estaría más separado de los hombres. Así que Dios mismo entra al mundo en forma humana, ¿sí? Donde experimentaría todo lo que los hombres experimentan para poder ser ese sumo sacerdote compasivo, misericordioso y fiel. Así que si Dios nunca se hubiera hecho hombre, pues Él no hubiera podido ser sumo sacerdote, no hubiera podido ser ese mediador e intercesor. Y por consiguiente nunca hubiera podido ofrecer el sacrificio absoluto, ese sacrificio perfecto que requería la justicia divina por los pecados de su pueblo. O sea que la encarnación no era una opción, era una necesidad absoluta, era imperativa, porque el objetivo era la salvación de los hombres. Juan Calvino dijo, abro comillas, era necesario que Cristo se hiciera un hombre real, pues al estar tan separado de Dios, de cierta forma estamos delante de Él en la persona del sacerdote, lo cual no sería posible si éste no fuese uno de nosotros. Así pues, que el Hijo de Dios tenga una naturaleza común con nosotros no disminuye su dignidad, sino que la eleva más para nosotros, porque Él es apropiado para reconciliarnos con Dios, pues es hombre. Dios tuvo que descender donde estamos para levantarnos y llevarnos de vuelta a Él. Cierro comillas. Así que el sumo sacerdote tenía que ser un hombre para ser un sacerdote verdadero. Y también nos dice aquí la palabra que Dios debía haberlo constituido. Ahora, este no era un oficio que una persona decidiera hacer o cumplir porque así lo quería o porque así lo anhelaba. Debía ser la persona de Dios, no solamente por ser fiel a Él y obediente, sino por haber sido escogido por Dios. Era el mismo Dios que lo constituía como sumo sacerdote a favor de los hombres. Recordemos que cuando Dios establece el sacerdocio, le da instrucciones a Moisés. Veamos el texto allí en Éxodo capítulo 28, verso 1, dice así la palabra del Señor. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Así que desde que Dios establece el sacerdocio, los sacerdotes solamente le servían a Él. Y además, Él mismo, Dios mismo, era quien escogía a los sacerdotes. Recordemos que Coré, Datán y Abirán quisieron democratizar el sacerdocio y ellos afirmaron que cualquier israelita podía ser sacerdote. Recordemos lo que hizo Dios allá en el capítulo 16 del libro de los Números. Se abrió la tierra y se los tragó. Así que esto no es como el hombre quiere o como el hombre piensa. Es como Dios lo ha determinado y como Él lo ha querido. Y Él así lo hace. Muy bien, veamos la segunda característica de este sumo sacerdote. Versículo 2 del capítulo 5 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, Él no necesitaba aprender ninguna clase de información. ¿Por qué? Porque Él era omnisciente, Él todo lo sabía. Él dice que sabía los pensamientos de ellos, pero eligió participar de los sentimientos de los hombres
para poder también ser compasivo, para poder sentir lo mismo y ser compasivo. Y un verdadero sumo sacerdote pues tenía que ser compasivo con los que servía. Un verdadero sumo sacerdote comprendía y entendía todo el entretejido de lo que es la vida humana. Necesitaba vivir entre los hombres como un hombre, sentir lo que ellos sentían cuando estaban en sus altos y de igual manera también cuando estaban allí en la parte más baja. ¿Para qué? Pues precisamente para mostrarse paciente con ellos. Y aquí el término mostrarse paciente también significa tratar con bondad o con moderación. Y aquí se puede entender en dos sentidos también, como estar en medio, como ser parte de algo, ¿cierto? Pero también en asumir una posición intermedia, en poder saber, poder entender, poder comprender la situación sin irse a ninguno de los extremos. Un ejemplo, una persona que tenga esta característica sería equilibrado entre la irritación y la apatía frente a la maldad. Sí, sería paciente con quien hace el mal, pero no condonaría el error. Sí sería comprensivo, pero no indulgente. Y esto a veces lo vemos en las personas cuando están enfrentadas al dolor o alguna situación de peligro. Una persona que es muy compasiva o muy apática, pues no puede ayudar a quien está en problemas. El que es demasiado compasivo terminará metido allí en el problema y se deja golpear demasiado por la pena, puede asustarse demasiado para querer ser esa ayuda. Y por otro lado, quien es apático, posiblemente ni reconozca el problema que otro puede estar teniendo y por ende, pues no le interesará ayudar. De tal manera que lo que aquí este versículo nos está diciendo es que esta persona se puede identificar completamente con la persona que está en problemas sin perder la perspectiva, sin perder el juicio. Y aquí nos dice que el sumo sacerdote necesitaba tener esta característica. Debería experimentar los extremos de las emociones y de las tentaciones humanas, pero ser más fuerte que ellas, o sea, ser equilibrado. Y de esta manera estaría en capacidad de mostrar paciencia con quienes servía, sin hacerse víctima de su miseria y sin enredarse tampoco en los problemas de los demás. Ahora, ¿con quiénes era que el sacerdote debía mostrarse paciente? ¿Mm? Pues aquí dice que con los ignorantes y extraviados, es decir, con aquellos que pecan por ignorancia. Veamos lo que dice el libro de Números en el capítulo 15, verso 28. Voy a leerles en la Nueva Versión Internacional, donde dice así la palabra del Señor. El sacerdote hará propiciación ante el Señor en favor de la persona que inadvertidamente haya pecado. El sacerdote hará propiciación y la persona que pecó será perdonada. De tal manera que el sacerdote ministraba solo a quienes habían pecado por ignorancia y por esta razón se extraviaban. ¿Eh? De tal manera que en ninguna parte del Antiguo Testamento se le indica al sacerdote que debía presentar eh, sacrificios por una persona que peca deliberadamente. En ninguna parte. Veamos lo que dice el capítulo 15 de Números, verso 30. Dice así la palabra del Señor. Pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor. Tal persona será eliminada de la comunidad. Así que el sumo sacerdote aquí está teniendo compasión. Debía mostrar esa compasión. ¿Con quiénes? Con quienes se extraviaban por la ignorancia. Y como el sacerdote también era
pecador tenía la capacidad natural y debía tener la sensibilidad para poder captar una parte de lo que el prójimo estaba sintiendo. Muy bien, la tercera característica que encontramos aquí es que el sumo sacerdote presentaba ofrendas y sacrificios por los pecados a favor de los hombres. Muy bien, veamos ahora a qué se refiere el término ofrendas. Pues en un sentido amplio, las ofrendas incluían todo el dinero, las joyas u otras cosas valiosas que las personas pudieran darle al Señor por medio de los sacerdotes. Pero particularmente aquí en el libro de Hebreos, estas ofrendas se refieren especialmente a las ofrendas de grano o de comida, que eran las únicas ofrendas descritas en el Antiguo Testamento que no requerían derramamiento de sangre. Y estas eran ofrendas de acción de gracias y ofrendas de dedicación. Lo podemos ver y estudiar allá en el capítulo 2 del libro de Levítico. Así que les recomiendo que lean y estudien el capítulo 2 de Levítico. Ahora, las ofrendas de grano, pues generalmente consistían en harina que era molida, una harina muy fina, y aceite. Generalmente se mezclaban con incienso para dar un aroma agradable. En algunas ocasiones se preparaban también como tortas. Y una parte de esa ofrenda se ofrecía en el altar y el resto pertenecía a los sacerdotes para su alimentación. Ahora, en estas ofrendas no se debía usar limón o miel porque estos productos fermentaban. Se usaba también una pequeña cantidad de sal porque ayudaba a preservar la comida. Y esta ofrenda pues representaba la dedicación de una persona y de sus posesiones a Dios, en agradecimiento por lo que Dios había hecho. También nos dice este texto que el sacerdote ofrecía sacrificios. Miremos lo que dice también el verso 3, dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ahora, estos sacrificios que se hacían era para la expiación por los pecados. ¿Eh? En sí el sacrificio no podía quitar la tendencia o la capacidad o la inclinación del hombre para pecar. Era diseñados para perdonar pecados particulares. Por eso debía permanentemente hacerse en estos sacrificios, continuamente, día tras día, año tras año. Y esa era la función principal o la labor principal del sacerdote. Pero recordemos que el sacerdote también era pecador y él debía ofrecer sacrificios por sí mismo y por su pueblo. Muy bien, ahora en los versículos del 5 al 10, aquí el autor del libro nos muestra cómo el Señor Jesucristo cumplía todos los requisitos que acabamos de mencionar como su sumo sacerdote. Ok, leamos los versículos 5 y 6. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Veamos nuevamente que aquí la palabra de Dios está diciendo que fue Dios mismo el que escogió y envió al Señor Jesucristo. Nuevamente aquí el autor toma o retoma más bien unas palabras que se encuentran en el Antiguo Testamento, particularmente en el Salmo 2:7, donde dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y de igual manera en el Salmo 110:4, donde dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y los judíos sabían que estos 12 pasajes se referían particularmente al Mesías.
Sabían que el Mesías debía ser un gran rey y sacerdote nombrado por Dios mismo. ¿Por qué? Porque lo decía o lo declaraba el Antiguo Testamento. Ahora, el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, Él no tomó esa posición para honrarse a sí mismo o para favorecerse a sí mismo. Todo lo contrario. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan, verso 54 del capítulo 8. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Así que fue el mismo Dios Padre quien reviste a Jesús con la autoridad y con la gloria del sumo sacerdote, como dice aquí, según el orden de Melquisedec. Ahora, una pregunta que podríamos hacernos, bueno, ¿quién es ese Melquisedec del que se habla aquí? Pues eso lo vamos a ver un poco más adelante, allí cuando lleguemos al capítulo 7. Pero antes, pues es necesario hacer algunas eh, consideraciones respecto a Melquisedec. Melquisedec fue un rey, un sacerdote que vivió en la época de Abraham, cuya ascendencia es completamente desconocida. Dice la palabra que él era rey de Salem, y Salem era el nombre antiguo de Jerusalén. Y dice también que era sacerdote del Dios verdadero. Eso lo encontramos allí en el capítulo 14 del libro de Génesis, versículo 18. De tal manera que Melquisedec vivió muchos siglos antes del establecimiento del sacerdocio arónico. Y dice la palabra que el sacerdocio de Melquisedec no tiene fin, como dice allí Hebreos 7:3. Dice así la palabra del Señor: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y recordemos que el sacerdocio de Aarón comenzó en los tiempos de Moisés y terminó en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo. Ese tipo de sacerdocio. Así que el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio de Aarón. ¿Y era superior por qué? Primero porque Melquisedec era rey. Aarón no era rey. Y tampoco el sacerdocio de Aarón era perpetuo. En cambio, el de Melquisedec sí. O sea que el sacerdocio de Melquisedec, que es una descripción mejor del sacerdocio de Cristo, es superior al sacerdocio de Aarón. Muy bien, otra de las cosas que nos muestra aquí, como ya lo mencioné, es que ese sumo sacerdote es compasivo con los hombres. Veamos los versículos 7 y 8. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor Jesucristo era compasivo con los hombres, Él se identificaba con ellos, los podía entender, los podía comprender, sentía lo que ellos estaban sintiendo. Así que cuando aquí habla de que en los días de su carne, pues se está refiriendo a su existencia terrenal. Fue como un paréntesis porque el Señor Jesucristo existía antes y después de su vida terrenal. Entre las cosas que hizo el Señor Jesucristo estando aquí en carne, encarnado, fue ruegos y súplicas. Él rogó y suplicó. ¿Por quiénes? Pues por todos aquellos que creyeron en Él. Recordemos que la noche anterior a que Él fuera crucificado, Él estuvo allí en el huerto de Getsemaní y el Señor Jesús oró de manera agonizante. Dice la palabra que sudó gotas de sangre. Tenía el corazón roto de pensar en cargar con el pecado. Experimentó ese poder del pecado y de la tentación, lloró,
derramó lágrimas allí. Estaba su corazón herido, sintió pena. Así que aprendió de una nueva forma por su experiencia terrenal, lo que siempre había sabido en su omnisciencia. Así que él no hubiera podido ser ese sumo sacerdote totalmente compasivo si él no hubiera experimentado lo que nosotros experimentamos, sin sentir lo que nosotros sentimos. Ahora, cuando aquí dice la palabra de Dios que el Señor Jesús oró al que podía librarle de la muerte, pues no era que él estuviera esperando escapar de la cruz o no quería ir al sepulcro, pues precisamente para eso él había venido a la tierra. Una traducción más precisa de este versículo 7 de Hebreos 5 es sacarlo de la muerte. O sea, el Señor Jesucristo no estaba pidiendo que lo salvaran de morir, sino que el Padre lo sacara de la muerte. O sea, es salvarlo de quedarse muerto. Él no pedía evitar la cruz, sino recibir la certeza de la resurrección. Como se menciona precisamente allí en el Salmo 16 de los versículos 8 al 11, donde dice así la palabra del Señor. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y continúa diciendo la palabra de que el Padre oyó al Señor Jesucristo a causa de su temor reverente. Y aquí las palabras temor reverente también significan sumisión reverente. Así que el Señor Jesucristo se sometió al Padre. Jesús reconocía la soberanía de Dios y se entregó totalmente a Él. Muy bien, y continúa diciendo la palabra en el verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En ocasiones, la mejor forma de aprender compasión, y a veces es la única, es sufriendo en carne propia lo que otro ha sufrido. Así que el sufrimiento es un maestro excelente. Podemos leer, podemos oír sobre, por ejemplo, el dolor de alguien que ha sufrido una quemadura. Incluso podemos a veces ver a las personas que se han quemado, pero hasta que nosotros mismos no suframos una quemadura, pues no podemos compadecernos completamente de ese dolor de esa persona que lo ha sufrido. De tal manera que el Señor Jesucristo tenía que aprender ciertas cosas por medio del sufrimiento. A él no se le eximió del dolor y de las dificultades. Aunque era el Hijo de Dios en carne humana, estaba llamado a sufrir. Por eso la palabra dice que aquí dice que aprendió. Ahora, aprendió el significado completo del costo de la obediencia hasta la muerte. ¿Y por qué? Pues por lo que padeció. Y por eso mismo Dios lo confirmó como sumo sacerdote perfecto. Y esa precisamente es la clase de sumo sacerdote que todos necesitamos. Uno que sepa, que entienda lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando. De tal manera que cuando nosotros nos acercamos al Señor en oración, cuando vamos a Él de rodillas y le decimos lo que nos está pasando, cuando exponemos nuestro problema delante de Él, cuando le contamos de nuestra pérdida, lo que está afectando nuestro corazón, Él nos va a acoger en sus brazos y Él nos va a decir, sí, yo lo sé. Muy bien, veamos el versículo 9. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí vemos el reafirmado el tercer requisito para el sumo sacerdote, que presentara sacrificios por los hombres.
Y el mismo Señor Jesucristo se ofreció en sacrificio y se perfeccionó como sumo sacerdote y fuente de salvación eterna. De tal manera que el Señor Jesús pasó por todo lo que tenía que pasar y logró todo lo que lo necesitaba lograr. ¿Para qué? Para ser sumo sacerdote, para ser el sumo sacerdote perfecto. Ahora, cuando se habla aquí de perfección, no se está hablando del sentido de la naturaleza, que se haya mejorado la naturaleza, para nada. El Señor Jesucristo ya era eternamente perfecto en justicia, en santidad, en sabiduría, conocimiento, en verdad, en poder y todas las demás virtudes. Aquí cuando se habla de que se perfeccionó, se habla en el sentido de haber completado ese curso de calificación para hacerse el sumo sacerdote eterno. Ahora, el sacrificio que el Señor Jesucristo presentó fue diferente a los otros sacrificios que presentaban los sumos sacerdotes en dos aspectos bien importantes. Primero, no tenía que ser un sacrificio por sí mismo. ¿Por qué? Porque él no tuvo pecado. Y segundo, que su sacrificio fue una sola vez y para siempre, de tal manera que no tenía que repetirse a diario o año tras año o siglo tras siglo. No, se hizo de una vez y para siempre. Muy bien, así que el Señor Jesucristo abrió el camino para la eterna salvación. Todos los sacerdotes que ministraron en el Antiguo Testamento, aún así si los reuniéramos a todos los sacerdotes de todos los tiempos, no podían dar salvación eterna. Solo podían dar un perdón temporal. Pero el Señor Jesucristo, con un solo acto, con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, perfeccionó para siempre a los suyos. De tal manera que el sumo sacerdote perfecto hace perfectos a quienes aceptan su sacrificio perfecto. ¿Quiénes son ellos? Pues los que le obedecen. Ahora, la obediencia de que está hablando aquí no es la obediencia de estar obedeciendo la ley, sino es la obediencia a la fe, como lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, allí en el capítulo 1, verso 5, donde dice así la palabra de Dios: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Así que lo que Dios quiere es que le obedezcamos creyendo en Cristo. Así que la verdadera obediencia es creer verdaderamente en Cristo Jesús, como él mismo lo expresó allí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 29. Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. De tal manera que confiar en el Señor Jesucristo es la obra de la fe y la obediencia de la fe. Ahora, no todas las personas creen, y esas personas que no creen, pues no obedecen, sin importar cuán morales sean o bien intencionados o cuán religiosos sean, o aún más, cuán sinceros sean. El apóstol Pablo, en sus dos cartas a los tesalonicenses, él habla de las dos respuestas al Evangelio, y son las únicas dos respuestas posibles que una persona puede dar al Evangelio. En la segunda carta, él habla de la retribución o el pago divino a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que la primera respuesta al Evangelio es la incredulidad, el no creer, por cuanto no conocieron a Dios. Y si no conocieron a Dios, no pueden obedecer el Evangelio. Y la segunda respuesta es la obediencia en la fe. Y el apóstol Pablo en su primera carta, él elogia a los cristianos fieles de Tesalónica por la labor que ellos han hecho en Macedonia y en Acaya. Leamos lo que dice el texto. Primera de Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. De tal manera que la obediencia en la fe de estos hermanos llevó a otros a conocer también del Señor Jesucristo y a la obediencia a la fe y por ende al don de eterna salvación. Muy bien, tenemos al sumo sacerdote perfecto. Tenemos al sumo sacerdote que cumple todos los requisitos, que cumplió todos los requisitos para ser ese sumo sacerdote, que está ahora sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora yo te pregunto hoy, ¿cuál ha sido la respuesta ante el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Eres de aquellos que tienen eterna salvación por cuanto han confiado en Jesucristo, han confiado en la obra de la fe y han obedecido a esa obra de la fe? ¿Han creído que el Señor Jesucristo es realmente el sumo sacerdote y que solamente a través de Él podemos nosotros disfrutar de eterna salvación? ¿O eres de aquellos que conocen el Evangelio, que entienden el Evangelio, pero que jamás han reconocido en sus corazones la necesidad absoluta de un Salvador, que jamás han entregado su vida al señorío de Jesucristo y que por ende no han creído ni obedecido a esa obra de la fe? Así es que yo te animo en esta hora a que reconozcas que Jesucristo es el sumo sacerdote, el único camino para la eterna salvación. Amado Dios, que podamos cada momento de nuestra vida reconocer que tenemos ese sumo sacerdote perfecto según el orden de Melquisedec, el sacerdote que hizo el único sacrificio permanente, eterno, suficiente a nuestro favor y quien abrió el camino para la eterna salvación. Gracias, eterno Dios, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.